Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poco acerca de la elasticidad. Primero veremos los estados de la materia. Vamos a enfocarnos en este video solamente en los sólidos, ya que los sólidos pues presentan esta propiedad que es la elasticidad. Vamos a ver lo que es un esfuerzo, lo que es deformación, la ley de Hooke para elasticidad, por ahí los módulos de elasticidad que podemos encontrar. Sería lo que veríamos en este video. Y vamos a empezar con los estados de la materia. Como nosotros conocemos, pues existen algunos estados fundamentales de la materia. Los más comunes o los más conocidos o con los que más interactuamos pues son los siguientes, serían tres. El estado sólido, podría ser un cubo de hielo. El estado líquido, el agua pura, así tal cual. Y el estado de gas, que sería un vapor, ¿no? Le pueden llamar también estado gaseoso. El agua, pues nosotros interaccionamos comúnmente con ella y podemos ubicarla en estos tres estados. Estos tres estados pueden coexistir y aunque sean diferentes reacomodos o bueno, maneras en las que pues, lo podemos encontrar, las moléculas siguen siendo la misma. Simplemente lo que cambia pues sería la fuerza de atracción entre ellas y por ello cambia pues también su apariencia, ¿no? En el caso del sólido, pues la fuerza de atracción es muy fuerte, por lo cual las moléculas se encuentran de alguna manera unidas por esas fuerzas de atracción y podemos encontrar un elemento rígido. En el caso del líquido, pues ya la fuerza de atracción es ligeramente menor, o bueno, mucho menor, en la cual pues las moléculas sí se atraen un poco, pero se pueden mover libremente, ¿no? Y en el caso del gas, pues la fuerza de atracción es mínima, por lo cual las moléculas pues pueden estar muy separadas, ¿no? Adicional a estos tres estados fundamentales que podemos encontrar, pues algunas literaturas nos marcan o nos mencionan el estado de plasma y el estado del condensado de Bose-Einstein. Estos ya no los vamos a tocar, les repito, solamente nos vamos a enfocar en los sólidos en este caso. Para poderlos diferenciar, pues hice un pequeño resumen aquí de las características que poseen los tres estados fundamentales. Recuerden que es sólido, líquido y gaseoso, o lo pueden encontrar como gas. Y las características fundamentales para el sólido pues es que tiene un volumen definido y tiene una forma definida. Para el líquido en este caso pues tiene un volumen definido, pero la forma ya no es definida, se define de acuerdo al recipiente que la contiene, es decir, si tengo yo un recipiente cuadrado, pues el agua, si está lleno, pues tomará la forma de ese recipiente. Si tengo un recipiente esférico, pues tomará la forma del recipiente. En el caso del gas, pues tengo un volumen indefinido y una forma indefinida. Si el recipiente es abierto, en el caso del gas, pues el gas se va a escapar, se va a mezclar con los componentes del aire. Si es un contenedor cerrado, pues puede tomar todo el volumen de ese contenedor cerrado y la forma de ese contenedor cerrado, de lo contrario pues se va a dispersar. En el caso de la fuerza de atracción, les mencionaba ahorita, el sólido tiene una fuerza de atracción fuerte, por lo cual sus átomos pues están unidos de alguna manera o fijos debido a esas fuerzas de atracción. En el caso del líquido, la fuerza de atracción es media, sí tienen algún efecto las partículas o las moléculas, pero sí se pueden mover entre ellas, ¿no? Y en el caso del gas, pues la fuerza de atracción es débil, por lo cual pueden moverse pues libremente en todo el medio. Propiedades mecánicas de estos tres también podemos encontrar para los sólidos, sería los sólidos son elásticos, es lo que vamos a ver en este video. Tenemos también resistencia a la compresión. En los líquidos pues ya no podemos decir que es elástico de alguna manera o igual que los sólidos. Ya si vemos un poco de viscosidad pues ahí podemos ver algo similar. Pero en este caso vamos a decir que solamente tienen resistencia a la compresión. Y en el caso del gas pues solamente podemos decir que son fáciles de comprimir, ¿no? Entonces depende de la aplicación, del uso y de la composición pues podemos usar un elemento u otro, ¿no? Y en algún estado que se presente dependiendo de las condiciones. Bueno, un estado o el estado sólido de la materia la podemos considerar como que los átomos o las moléculas vibran enlazados entre ellas en su posición de equilibrio. Estas fuerzas de atracción las modelan, o bueno, para que nos demos una idea,
la representan con un resorte entre cada una de ellas, ¿no? Estas son las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas, por lo cual todas las moléculas se mantienen de alguna manera fijas. Si agregamos energía, podemos hacerlas vibrar, podemos hacerlas moverse un poco, pero las fuerzas de atracción van a seguir ahí. Si agregamos demasiada energía, pues estos enlaces o estas fuerzas de atracción pues van a dejar de existir, se rompen y se va a separar ese enlace. Eso sería para un sólido, ¿no? Los sólidos también se clasifican en dos tipos de sólidos. Sólidos cristalinos, que son aquellos que tienen una estructura ordenada, es decir, pues siempre se repite. Por lo general pueden tener algunos defectos, se vería más en un tema de mecánica de materiales. Y los sólidos amorfos, que pues realmente no tienen una forma definida, se puede decir que están configurados casi aleatoriamente, aunque llevan por lo general una secuencia. En este caso de aquí sería el cloruro de sodio, que es el que nosotros conocemos como la sal de mesa, y los átomos de cloro y los átomos del sodio pues se alternan en una esquina con otra, ¿no? Siempre se van a alternar y se van a formar así estructuras cristalinas. En el caso de un sólido amorfo pues podría ser el vidrio. En el caso de los vidrios, los átomos o las moléculas pues están configuradas de manera aleatoria, por decirlo así, casi aleatoria. Así llevan como una secuencia, como aquí se muestra, pero es casi aleatoria, ¿no? Esos serían los dos tipos de sólidos o las clasificaciones de los sólidos. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Lo que queríamos ver sería la elasticidad. Para la elasticidad pues debemos de abordar algunos términos. Para la deformación en sólidos, precisamente, las propiedades elásticas están relacionadas con la tensión o la compresión, si es el caso, y la deformación que tiene ese material, ese compuesto o ese elemento, ¿no? Repito, tienen que ser sólidos en este caso, por lo cual vamos a definir estas dos términos que son fundamentales para este tema. La tensión, primero que nada, es la fuerza aplicada por unidad de área que provoca un cambio en el objeto. Es decir, si yo le aplico 100 newtons en un área de 1 metro cuadrado y lo deformo, pues no sé, 1 centímetro, pues sería la fuerza que yo le aplico entre el área, ¿no? Por ahí sería. Pero tengo que causar pues una deformación en ese objeto, ¿no? Un cambio de forma. Vamos a abordar ahora sí la deformación. La deformación es una medida de la cantidad del cambio de forma, es decir, cuánto cambió en relación a un estado inicial por lo general, o a una deflexión o cambio de orientación de alguna cara. Lo vamos a ver más adelante. Sería bueno identificar pues qué es un esfuerzo. Hay varios tipos de esfuerzo. Y ahora sí, ¿qué sería un módulo de elasticidad? Tenemos también varios módulos de elasticidad. Un esfuerzo está definido como una constante a la cual le llamamos módulo de elasticidad por la deformación. Esto se asimila de alguna manera con la ley de Hooke para resortes. Recuerden que la ley de Hooke para resortes sea la fuerza aplicada era igual a menos la constante del resorte por el diferencial de X, ¿no? O la deformación que nosotros causábamos. Esta constante es una constante de proporcionalidad que nos dice cómo cambia la fuerza de acuerdo al cambio de longitud o a la deformación. En este caso pues es algo similar, ¿no? Si yo despejara acá me queda fuerza entre delta X. Si yo despejo un módulo de elasticidad pues me va a quedar que es igual al esfuerzo, que sería fuerza por unidad de área, entre la deformación. La deformación pues puede variar de acuerdo al tipo de esfuerzo o de caso que se presente. Esto es fundamental, lo vamos a usar más adelante para definir. Repito, el módulo de elasticidad es el esfuerzo entre la deformación. Ahora, si tenemos tres módulos diferentes, en este caso vamos a ver solo tres. Uno adicional pues que se relaciona con el volumétrico, pero en general son tres, ¿no? El módulo de Young, que es elasticidad en longitud. Simplemente si yo estiro algo y se deforma una longitud lineal, pues ahí tendría un módulo de elasticidad o módulo de Young, que sería un cambio de longitud, o generaría por ahí un cambio de longitud debido a una fuerza aplicada.
Otro tenemos el módulo de corte, también tengo una fuerza aplicada en otra dirección, pero en este caso no tengo un cambio de longitud, tengo un cambio de orientación en alguna de las caras o en alguna parte del cuerpo. Y lo vamos a ver ahorita más a fondo. Y por último tengo un módulo volumétrico o elasticidad del volumen, que nos va a generar pues un cambio de volumen debido a fuerzas que actúan en el objeto en cuestión. Empecemos con el módulo de Young. Si yo tuviera una barra pues de alguna manera fija de un extremo y aplico una fuerza, pues voy a obtener un cambio de longitud. Estos cambios de longitud por lo general son muy pequeños. Aquí pues lo exageramos de alguna manera para que podamos observarlo. Tenemos un cambio de longitud. Teníamos una longitud inicial. Cuando yo aplico la fuerza, pues tengo una longitud final diferente. Entonces hay que considerar que en los problemas que vamos a tratar ahorita a nivel medio superior, pues la longitud inicial no va a cambiar. Es un valor que yo tengo inicialmente. El área vamos a suponer que se mantiene constante. Y voy a aplicar yo una fuerza que me va a generar precisamente un cambio de longitud. Ese cambio de longitud pues es igual a la longitud final menos la longitud inicial, donde la longitud final pues nos puede brindar o nos puede proporcionar pues una infinidad de casos, ¿no? Si yo le aplico una fuerza pues se va a deformar un poco, si le incremento la fuerza poco a poco pues va a ir deformándose pues más conforme a la fuerza, ¿no? El esfuerzo longitudinal, que es el que ocupamos para el módulo de Young, sería igual a la fuerza perpendicular a esta área transversal que se muestra aquí. ¿Sí? Sería el esfuerzo igual a la fuerza perpendicular entre el área. Recuerden que esta fuerza tiene que ser perpendicular al área y ese sería el esfuerzo longitudinal. ¿Sí? Aquí está de otra manera expresado. Aquí está trancada o fija esta barra. En este caso, pues, representa que tiene que haber una fuerza de igual magnitud en sentido contrario para que este objeto no comience a moverse, ¿no? De lo contrario, pues se va a mover. Bueno, tenemos que definir también la deformación para este tipo de esfuerzo o de módulo. Sería una deformación longitudinal. La pueden representar con otras letras. Aquí pusimos epsilon. Y sería el cambio de longitud entre la longitud inicial. Y esa sería la deformación. Recordando que el cambio de longitud pues puede ser la longitud final menos la longitud inicial. Eso sería hasta ahorita el esfuerzo y la deformación. Y recordemos que nosotros dijimos que cualquier módulo se definía como el esfuerzo precisamente entre la deformación. Si sustituimos esa definición, pues el módulo de Young, que lo vamos a representar con una Y mayúscula, es igual a esfuerzo sobre la deformación, donde el esfuerzo es fuerza perpendicular entre el área, entre el cambio de longitud, entre la longitud inicial, que la parte de inferior pues sería la deformación. Si hacemos este quebrado, pues nos queda que el módulo de Young es igual a fuerza perpendicular al área por la longitud inicial entre el área por el cambio de longitud, ¿no? Que tendríamos por ahí. Y esta sería lo que define el módulo de Young. Hay que recordar que para estos problemas vamos a suponer que la deformación es muy pequeña, por lo cual seguimos estando en una región que le llaman región elástica, donde si yo dejo de aplicar esa fuerza, el material regresa a su posición original. El material dentro de él pues va a generar algunas fuerzas internas que van a equilibrar pues la fuerza que yo estoy aplicando para deformarlo. Si no se generaran estas fuerzas internas, pues de lo contrario se rompería y pues ya no sería un solo material, se convertiría en partes, ¿no? Tenemos también un módulo de corte. Aquí también tenemos una fuerza, pero ahora es paralela de alguna manera. Y pues tenemos también por ahí un área, ¿no? Sería la fuerza paralela a esa área. Y aquí no nos va a causar una deformación longitudinal, sino una deformación de manera angular, ¿no? Aquí va a haber un ángulo de deformación que va a ser ocasionado por esta fuerza deslizante, ¿no? El ejemplo pues más palpable que podemos poner es cuando nosotros tenemos un libro pues de alguna pasta o bueno un número de hojas considerables, si aplicamos una fuerza horizontal hacia él, el libro pues tiende a inclinarse, ¿no? Con cada una de sus hojas
formando pues una diagonal, y aquí va a haber una deformación angular. Entonces el esfuerzo sigue siendo fuerza entre área, nada más que el área ya es en otra dirección, la fuerza es en la dirección al área, o sea es paralela al área, y en el caso anterior pues era perpendicular. La deformación por cortante o la deformación de corte pues sería un ángulo phi, que sería una deformación angular, pero para phis pequeños pues podemos aproximarlo, podemos hacer que phi sea igual a la tangente de phi. Esto solo funciona para ángulos muy pequeños, y pues tendríamos que la tangente de phi, si este es phi, la tangente recuerden que es cateto opuesto, que sería el delta x, entre cateto adyacente, que sería h, y con eso obtendríamos la tangente de phi. Pues si decimos que phi es aproximadamente la tangente de phi para ángulos pequeños, la deformación pues va a ser igual al delta x entre h. Por lo tanto, usando la misma definición inicial, donde dijimos que cualquier módulo de elasticidad es igual al esfuerzo entre la deformación, podríamos obtener el módulo de corte, que vamos a representar como una S mayúscula, y sería el esfuerzo cortante o el esfuerzo de corte sobre la deformación cortante o deformación de corte, que sería fuerza paralela al área entre el área, eso dividido entre el cambio de longitud, o bueno, el desplazamiento paralelo a la fuerza entre la altura del objeto, ¿no? Con esto tendríamos esto. Si hacemos el quebrado, pues nos queda que el módulo de corte es igual a la fuerza paralela al área por la altura del objeto entre el área por el desplazamiento en x o en la dirección de la fuerza que va a tener ese objeto, ¿no? Aquí hay un ejemplo, se desplaza hacia allá, aquí queda un pequeño delta x, una altura, el área sería esta de arriba, la de la tapa o la de la base, que sería paralela a esta fuerza, ¿no? Este es de otro libro, a lo mejor usan un poquito la notación diferente, pero la representación es la misma. Este quise ponerlo porque aquí se ven las capas del sólido, cómo se deforman y forman un ángulo phi por ahí. Entonces veamos el último módulo, que sería el módulo de volumen. Este lo vamos a relacionar pues con un cambio de volumen precisamente. El esfuerzo siempre se define como fuerza entre área, pero también recordemos que fuerza entre área pues también era presión en algún tema que vimos anteriormente. Por lo tanto, yo podría decir que un esfuerzo puede ser generado por un cambio de presión. Vamos a suponer un volumen inicial con una presión inicial. Ese sería su estado inicial. Cuando yo le aplico fuerzas perpendiculares iguales en cada cara, pues yo podría tener un cambio de presión, el cual pues vamos a decir que es delta P. Ese va a ser nuestro esfuerzo. Y pues si yo aplico fuerzas en el objeto, el volumen final pues tiene que ser igual al volumen inicial más el cambio de volumen, donde el cambio de volumen pues tendría que ser menor a cero, ¿no? Porque se está comprimiendo, se está reduciendo. Esa sería la deformación, sería el cambio de volumen que tiene entre el volumen. Entonces el cambio de volumen, recordemos que es volumen final menos volumen inicial. Si estoy aplicando fuerzas, lo estoy comprimiendo, pues el cambio de volumen sería negativo. Si estuviera reduciendo de alguna manera la presión, llevando el objeto a un ambiente donde la presión es menor, pues se expandiría un poco. Pueden observarlo en algunos videos de física donde ponen una bomba al vacío y ponen algunos globos. Cuando empiezan a reducir la presión, pues los globos aumentan su volumen. Y vamos a definir el módulo de volumen o módulo volumétrico, que sería exactamente la misma definición que teníamos, esfuerzo entre deformación, pero por los efectos de la reducción de volumen y el aumento de presión, que siempre son contrarios, pues vamos a poner un signo menos. Entonces el módulo de volumen, sería igual a menos el esfuerzo, que es el cambio de presión, sobre la deformación, que es el cambio de volumen entre el volumen inicial. Si hacemos este quebrado, el módulo de volumen pues sería igual a menos el cambio de presión por el volumen inicial entre el cambio de volumen. Repito, si hay un incremento de presión, pues el cambio de volumen será negativo, ¿no? Son inversamente por ahí. Y si hay
una disminución de presión, pues el volumen va a aumentar. Por eso tengo que agregar este signo menos para que el módulo me dé positivo. En estos tres módulos que vimos, hay que considerar, les repito, las condiciones iniciales no van a cambiar. Si ya están definidas, van a ser las mismas. Puedo tener varios momentos o varios volúmenes finales de acuerdo a un instante o a una condición de la fuerza o de la presión. Y sobre todo hay que identificar que estos módulos pues son propiedades, ¿no? Entonces, si a mí me dicen el material, yo puedo buscar en tablas estos valores, ¿no? Módulo de elasticidad, de corte o de volumen. Son propiedades que podemos encontrar en tablas. Les recomiendo que si están haciendo problemas de un libro en específico, pues busquen las tablas en ese libro para que los resultados coincidan. A veces de una tabla a otra pueden variar un poco los valores o pueden estar tomados a diferentes condiciones de temperatura y presión. Y pues van a obtener a lo mejor una variación considerable en su resultado. Son los tres módulos principales. Voy a agregar uno más que le llaman módulo de compresibilidad, pero simplemente es el recíproco del módulo de volumen que acabamos de ver y le llaman simplemente compresibilidad. Lo marcan como una K y K sería igual a 1 entre B, que es el módulo volumétrico o es el inverso o el recíproco. Y si sustituimos eso que conocíamos, pues en este caso quedaría deformación entre esfuerzo. Y haciendo el quebrado, pues nos quedaría que la compresibilidad es igual al negativo del cambio del volumen entre el volumen inicial por el cambio de presión. También se me pasó por ahí comentar, este módulo de corte también es denominado módulo de rigidez. Por ahí pueden encontrar ese nombre también. Entonces nada más será como dato, ¿no? Repito, estos módulos son de alguna manera propuestos o modelados para deformaciones muy pequeñas. Y vamos a ver aquí en estas dos figuras el comportamiento de un material elástico o dúctil. En este caso, muchos materiales pues tienen, más bien para muchos materiales o para todos los materiales debemos de tener un límite de elasticidad, el cual nosotros podemos alcanzar si se aplica un esfuerzo lo suficientemente grande para pasar este límite de elasticidad. Cuando yo paso este límite de elasticidad, si dejo de aplicar la fuerza, ya voy a tener yo una deformación plástica, por lo cual si yo dejo de aplicar esa fuerza, ya no va a regresar a su posición original. Va a tener por ahí una deformación residual, si quieren verlo así, y pues tendríamos lo que le llaman una deformación plástica. Esto sucede, por ejemplo, si ustedes estiran una bolsa de plástico, van a checar que se deforma. Si la sueltan, pues va a quedar deformada. Si usan una liga y la estiran pues lo suficiente, cuando la suelten va a llegar un momento en el que ya no va a regresar a su posición original, y pues es porque ya pasaron este límite de elasticidad. Si yo aplico una fuerza o la sigo aumentando, pues voy a llegar hasta el punto de ruptura, que sería el esfuerzo máximo que puede soportar el material antes de romperse, ¿no? Aquí vienen solo tres partes. Esta línea recta sería el comportamiento elástico, que es correspondiente a los módulos que vimos. Si yo aplico una fuerza o un esfuerzo dentro de esta sección y yo dejo de aplicarla, va a regresar exactamente a su posición original. Si yo me paso del límite elástico, ya voy a tener por ahí una deformación plástica. Y lo podemos observar mejor en esta segunda figura. Aquí tengo igual el límite elástico, le llaman también punto de relajamiento. Entonces, mientras yo de alguna manera aplique esfuerzos dentro de esta línea recta, voy a tener deformaciones elásticas. Si dejo de aplicar la carga o el esfuerzo, va a regresar a su posición original. Un ejemplo para una deformación plástica sería el punto C. Si yo me paso del límite de elástico que tengo por ahí, puedo seguirlo estirando el material, pero si yo dejo de aplicar ese esfuerzo, pues voy a tener ya una deformación. Ya no va a regresar a su deformación original, sino va a tener una deformación por ahí ya permanente. Y aquí puedo volver a aplicar, sería otra vez esta la región elástica, solo que ya es un poco diferente. Esta sería la región elástica, por aquí tendríamos otro punto de proporcionalidad. Si sigo aplicando, pues voy a seguir deformando de manera
permanente, ¿no? Hasta llegar a un esfuerzo lo suficientemente grande para tener un punto de ruptura. Pues sería eso. Hay una propiedad que le llaman ductibilidad, que sería la deformación máxima que tiene el material hasta antes del punto de ruptura o punto de fractura. Entonces, repito, los módulos que vimos anteriormente son para deformaciones muy pequeñas. También recuerden que hicimos esta aproximación donde para ángulos muy pequeños phi es igual a la tangente de phi. Entonces es importante tener eso en cuenta. Simplemente para terminar, pues les comparto las referencias de las cuales tomamos esta información. Sería el libro de Serway, Fundamentos de Física, cualquier edición está bien. El Searle-Szymanski, a mí me gusta la 11ª edición. El Tippens, también por ahí pues pueden encontrar estas definiciones, teorías o fórmulas. Y algunas imágenes las sacamos de un libro de química de Chang y algunas de internet, ¿no? Con esto terminaríamos pues la parte de elasticidad. En los próximos videos pues estaríamos viendo ejemplos de cada uno de estos módulos, ¿no? Y sería todo por el momento.